Que vamos a esperar que vayan ingresando los participantes, a darle unos No. cuantos minutos. Ah, está bien, está bien. Bienvenidos, señor José David López, señor Luis Medina. Vamos a dar unos cuantos minutos más y ya vamos a comenzar entonces. Que yo creo que podemos ir de todas maneras comenzando y en la medida se van incorporando las personas. Muy buenas tardes a todos. En nombre de la Academia de Historia del Estado Carabobo, le damos la bienvenida a este, inicio virtual, si se quiere, de ciclo de charlas sobre visiones en torno a Valencia, ¿ok? Un ciclo de charlas dedicada a la ciudad en su día. Por supuesto, esta conferencia va a estar grabada y posteriormente va a ser transmitida en los canales de la Academia de Historia del Estado Carabobo. Como podrán observar en el panel inferior de sus pantallas, tienen una sección de preguntas, una sección para interactuar con el chat, para dejar cualquier comentario, para, digamos, hacer las preguntas correspondientes y dejaremos a lo mejor 15 minutos al término de la intervención del doctor Rafael Pinto para discutir precisamente esas intervenciones. Le cedo la palabra entonces al doctor José Alfredo Sabatino, presidente de la Academia de Historia del Estado Carabobo. Adelante, doctor. Muchas gracias, Benjamín, y bienvenidos todos y saludos al doctor Rafael Pinto, quien es individuo de número de la Academia de Historia del Estado Carabobo, sillón letra L, con bastantes años en la academia y de muchas ejecutorias porque formó parte de la junta directiva, actualmente radicado en Miami, pero en contacto permanente con nuestra academia. Eh, Como lo dijo Benjamín Cordero, esta es la primera de las conferencias de la muestra Íconos de Valencia del artista Marcelino Juárez y la charla del arquitecto Luis Maldonado, quienes hablaron o quien habló sobre Valencia, valores del patrimonio arquitectónico para ser conservado y que tiene mucha relación con la exposición a la que dimos inicio ayer por parte de Marcelino, porque es una colección de imágenes, 60 aproximadamente, que versan sobre íconos de Valencia, establecimientos comerciales, casas que ya no existen, en otros casos algunas que están urgidas de atención. A lo largo de esta semana y hasta el día 26 de marzo vamos a tener una cantidad de conferencias, de charlas,
unas virtuales y otras presenciales en la sede administrativa de la academia, a la que a la que invitamos, y ustedes podrán tener los detalles a través de las redes de la academia. En la tarde de hoy, entonces, vamos a escuchar al doctor Rafael Pinto. El doctor Rafael Pinto es abogado, graduado en la Universidad Católica Andrés Bello, con dos maestrías, una en Derecho y otra en Historia de Venezuela, y un doctorado en Historia, también cursado en la Universidad Andrés Bello. Además de ser miembro de la Academia de Historia del Estado Carabobo, como le hemos dicho, también se ha desempeñado como abogado en ejercicio y profesor universitario en las ramas de Historia y Derecho. Por otra parte, Rafael, además de autor de numerosos artículos de prensa y otros en revistas especializadas, es autor de 3 libros importantes, La Vejuma, de 4 libros, La Vejuma de Julián Castro, 1840-1875, el otro Castro, biografía de un presidente olvidado, Carabobo en tiempos de la Junta Revolucionaria 1945-1948, y su más reciente obra llamada Guerra y Poder, José Laurencio Silva, entre la gloria y lo mundano, que fue precisamente su tesis de doctorado y que acaba de publicar en los Estados Unidos, 2 ejemplares de los cuales conservamos en nuestra biblioteca. Rafael nos los ha donado, nos los ha remitido, y ahí están para consulta de quienes así lo deseen hacer. Sin mayores preámbulos, entonces, Rafael, bienvenidos y somos todo oídos. Buenas tardes, José Alfredo. Ante todo, pues, quiero darle las gracias, ¿no? Por darme la oportunidad de expresarme a través de este foro o de este ciclo de conferencias, sobre todo, pues, vinculado, ¿no? Con el aniversario, ¿no? De la ciudad de Valencia, que pronto está por acaecer, ¿no? Hablar de Valencia es, digamos, como explorar los 7 mares en una canoa. O sea, hay muchas cosas. Hablar de Valencia, que ha sido desde su fundación, empezando pues por sus diferentes aproximaciones en cuanto a cómo, cuándo se fundó, por quién, y todo esto. Valencia siempre ha sido pues una temática que a través de la historia pues ha traído polémicas en interpretaciones, ha sido un centro esencial para cambios fundamentales en Venezuela desde la época de la colonia, por lo cual yo me permito, para precisar la idea de lo que de lo que vamos a hablar, que es lo relacionado con Valencia como capital de Venezuela. Voy a proceder a leer un breve ensayo que yo preparé para, digamos, ser preciso en cuanto a los puntos y no, digamos, desviarnos en tanto aspecto, tanta cosa que sale o que uno va viendo por el camino. En ese sentido, bueno, voy a comenzar a leerlo, y bueno, y cualquier observación también la voy haciendo sobre la marcha. Ante todo, mis cordiales saludos y gracias a la directiva de la Academia de Historia del Estado Carabobo, a todos sus miembros, a todas las personas que están ahora escuchando este foro, por permitirme compartir esta lectura sobre Valencia, la de la Santa Anunciación, la de Valencia del Rey, la de Venezuela. Hablando hoy de Valencia, nos sumergimos en el rico tejido histórico de una ciudad que ha sido testigo de innumerables acontecimientos que han marcado el devenir de nuestro país. Valencia es mucho más que un centro nodal socioeconómico en la región central del país. Es además un crisol de culturas, tradiciones, momentos históricos que han dado forma a su identidad única. Desde sus orígenes precolombinos, pasando por la colonización española, la independencia y hasta llegar a ser uno de los principales
centros urbanos de Venezuela, Valencia ha sido un escenario fundamental en nuestra historia. En esta conferencia exploraremos por qué, cuándo y cómo Valencia fue capital de Venezuela, siendo esto uno de los hitos más relevantes en su historia. Abordaré brevemente los hechos y figuras destacadas, protagonistas de la Valencia, capital de Venezuela. Es importante, a mi manera de expresarme sobre esta temática, hacer un poco de análisis en cuanto a antecedentes, ¿no? De los momentos en los cuales y Valencia comenzó, digamos, o Valencia fue capital de Venezuela. Y el por qué, porque los hechos señalan, ¿no? Valencia fue, uno normalmente ve y oye, lee, Valencia fue 3 veces capital de Venezuela, pero explicar, decir el por qué o darle la interpretación a esos momentos históricos es más o menos lo que yo persigo, ¿no? Con esta disertación en este momento. Antes de comenzar a desarrollar esta idea, en el cual plasmo elementos que nuestra historiografía ha recogido sobre sucesos que comenzaron a marcar a Valencia como un centro geopolítico y de poder esencial después de Caracas. Uno de los sucesos, a mi entender, que marcan a Valencia en importancia como un centro principal de lucha y por el poder y la constitución de un Estado, fue la insurrección de Valencia de 1811. Ese hecho, realmente en el fondo, poco estudiado, ha habido algunas aproximaciones, pero no es quizás el de los más conocidos, porque podemos llamarlo que pudo ser o fue como la primera guerra civil, llamarlo de alguna manera, que se presentó en Venezuela después de que se declara la independencia en 1810 y después, por supuesto, con la firma del acta en 1811. Luego de aquella jornada, en 1811, de nacimiento como nación independiente, y lo que implicaba en la psique de muchos de los venezolanos regidos durante 300 años por la ley del rey, a los pocos días se produjeron en la provincia de Venezuela reacciones violentas de quienes rechazaban la declaración de independencia. Uno fue la insurrección de los isleños en Caracas, que fue reducida sin muchos problemas por el naciente gobierno, y la otra con la participación de españoles, pardos, criollos en la ciudad de Valencia, con más graves consecuencias. En este movimiento, el 11 de julio de 1811, los alzados protestaron por la declaración de independencia y se rebelaron en apoyo al rey, apoderándose de los cuarteles con poca resistencia. Repudiaron la declaración de independencia, disputándole a Caracas la supremacía política dentro de Venezuela. Este es un proceso del cual pues he ahondado a ver diferentes aristas de entender el porqué de esa situación. A simple vista se pensaría, bueno, si se declara la independencia, bueno, ¿y por qué no todos están de acuerdo? ¿Por qué en ese momento hubo tanta diferencia? ¿Por qué en ese momento inclusive se fueron a las armas? O sea, ¿por qué? Inicialmente, la constitución el camino para ir a la declaración de independencia se constituye con la Junta que se creó en la defensa de los derechos de Fernando VII, 1810, y evidentemente el principio de todas las demás, o lo que entendieron las demás provincias que formaban parte de la capitanía, era que ese era el fin de esta Junta. Lo que pasa es que en el devenir del tiempo, ideas, personajes, bueno,
tales como Rocio, como Bolívar, como Rivas, entre otros, entre muchos, como Isnardi. Pensaron, digamos, empezaron a darle una vuelta más allá al simple hecho de proteger los derechos del rey, si ellos querían un poco más allá. Y eso trajo, evidentemente, pues bastantes desavenencias en algunas provincias muy afectas al rey. En el caso como Maracaibo, como Coro, como Guayana, y dentro de la provincia de Caracas, ciudades, en específico, el caso particular de Valencia. Claro, Valencia estaba conformado en ese momento también por una importante población de españoles de origen vasco, catalán, isleño, sobre todo comerciantes en una ciudad pues, muy próspera, que se disputaba de alguna manera pues, en el centro de Venezuela pues, la preeminencia con Caracas. Y eso era uno de los aspectos pues, que llevaron cuando ya se formaliza la declaración de independencia con la firma del acta, empezaron, digamos, esas importantes, digamos, diferencias que llegaron a la violencia e inclusive a situaciones dramáticas como batallas y masacres muy fuertes, sobre todo en esta insurrección de Valencia con la batalla del Morro de 1811. Parece mentira. Empezando la independencia, uno lo verá así, para formar una nueva nación, y ahí mismo tenemos una guerra civil. Ahí mismo, porque éramos de los mismos, pues digamos, que formábamos parte entonces de esa colonia y que buscábamos la independencia. Quizás lo que perseguían más, a mi manera de entender, estos ciudadanos de Valencia y de otras ciudades era buscar una independencia quizás más de corte económico y que le permitieran pues el libre obrar en muchos aspectos y no sentirse sometido en vez de al rey pues a un gobierno central, que aunque la figura que se optó en la Constitución de 1811 una confederación, evidentemente ese gobierno centralista tenía mucho poder y pues que las otras partes no entendían, prácticamente lo verían como sustituir un rey por un gobierno central. Y bueno, eso es lo que es un tema muy polémico sobre las razones por las cuales eso sucedió. Para el 13 de julio de 1811, en Caracas ya estaba al tanto de la situación acaecida en Valencia. Y a los pocos días se comisionó a Francisco Rodríguez del Toro a la reducción del alzamiento valenciano. Le acompañaban varios diputados que representaban en el Congreso a la ciudad de Valencia, como Fernando Peñalver, Juan Rodríguez del Toro, junto con otros diputados como Lino de Clemente, Gabriel de Ponte y Fernando Rodríguez del Toro. En ese momento, los rebeldes controlaban los pueblos de Ocumare de la Costa y se les habían unido las poblaciones de Nirgua, Montalbán y Urama. La ciudad de Puerto Cabello no se sumó a los rebeldes valencianos y permaneció afecta a la independencia. En los primeros enfrentamientos, las tropas del gobierno dispersaron algunas avanzadas de los valencianos y se encontraron con fuerte resistencia el día 20 de julio en San Joaquín de Mariara, donde las fuerzas del Marqués del Toro fueron detenidas. Visto por el gobierno republicano que la revuelta de Valencia era más grave de lo que pensaron, nombra al general Francisco de Miranda comandante en jefe del ejército destinado a someter la rebelión. El 21 de ese mismo mes se reunió con el Marqués del Toro, quien quedó como segundo jefe del ejército. Al día siguiente, el ejército entró en Guacara y se prepararon a atacar a Valencia. En ese mismo día se presentaron en el cuartel general de Miranda emisarios valencianos proponiendo capitular, pero no se llegó a un acuerdo. Al parecer, numerosos criollos de la ciudad deseaban un arreglo pacífico, pero los españoles y los pardos se oponían a ello. Las fuerzas republicanas se apoderaron del Morro de Valencia después de un breve combate y penetraron a la ciudad el 21 de julio. La acción de calles y plazas fue muy reñida.
Por órdenes de Miranda, el brigadier Fernando Rodríguez del Toro y el coronel Simón Bolívar, con un cuerpo de infantería, caballería y artillería, atacaron los reductos más fuertes de los rebeldes, que eran el cuartel de los milicianos pardos y el convento de San Francisco, hoy iglesia de San Francisco, en el centro de la ciudad de Valencia. El asalto fracasó y el ejército republicano, que sufrió grandes pérdidas, se retiró esa misma noche a Guacara. Desde allí, Miranda organizó el asedio a la ciudad para cortarle los suministros de víveres y durante los últimos días de julio se recuperaron, hizo recuperar por sus fuerzas poblaciones como Cumare de la Costa y Nirgua, que se habían unido a la insurrección. Ciertamente, estos acontecimientos, los cuales pues he leído y que son excelentemente narrados, que se encuentran en la obra del doctor Guillermo Morón, demuestran pues una situación de verdadero desencuentro, ¿no? Y de falta de entendimiento, de poder, digamos, de llegar a una solución, de ir tras el camino que se perseguía con la independencia. Y lamentablemente, esto era un prolegómeno, ¿no? De que no iban las cosas bien, no iban las cosas bien. Más adelante venía de Occidente las tropas con el general con Monteverde y había mucha presión, no había, digamos, esa mística que ellos pudieran tener para poder sostener esa república. Y lamentablemente los hechos a los cuales no nos referiremos en este momento, pues así lo demostraron. Ciertamente, estos acontecimientos, tan conocidos como la Guerra de Independencia en sí, causaron una gran cicatriz en la naciente república, con gran cantidad de muertos y heridos. Para algunos historiadores, este conflicto constituyó la primera guerra civil de nuestra historia. Para quien le escribe, en consecuencia con la teoría de Laureano Vallenilla Lanz, nuestra guerra de independencia en gran medida fue una guerra civil, al menos hasta la llegada a nuestras tierras de la expedición del general Morillo en 1815. En 1812, ya con la ciudad de Valencia controlada por las tropas del gobierno, en ese momento de las tropas de la Confederación de los Estados de Venezuela, el 29 de octubre se resuelve designar a la ciudad de Valencia como capital federal, ciudad federal de Venezuela, y se constituye el Congreso, se reúne digamos, y sesiona en la ciudad de Valencia ya como capital, y esta sería la primera vez que Valencia, digamos, es capital de Venezuela. En diciembre, de 1811, a ser aprobado el Congreso, la Constitución Federal, este mismo cuerpo dictó disposiciones para su aprobación por las asambleas provinciales y para la elección de un nuevo poder ejecutivo, compuesto también de 3 miembros. Ahí se usó la figura del llamado del triunvirato. Entre tanto, el que venía existiendo desde marzo de 1811 continuó activo durante los primeros meses de 1812. Como el Congreso había acordado trasladarse a la ciudad de Valencia, que quedaba convertida en capital de Venezuela en lugar de Caracas, el Poder Ejecutivo manifestó en varias oportunidades, en enero y febrero de 1812, su negativa a establecerse en dicha ciudad de manera permanente, lo cual suscitó una controversia, pues por supuesto, de poderes. Lo que faltaba, una república que nació pues con muchas debilidades y además de esto, con rencillas y composiciones internas, pues que también debilitaron mucho más aquella primera república, pues que nació en unas condiciones pues bastante famélicas en cuanto a la idea y el poder que debía tener esa idea de independencia como tal. En ese tiempo se hicieron las elecciones provinciales también. El Congreso escogió el 21 de marzo de 1812 a 9 personas que habían recibido
el mayor número de sufragios los integrantes del nuevo Poder Ejecutivo, que es el triunvirato que se establecía en esa constitución. Y estos fueron Fernando Rodríguez del Toro, Francisco Javier Ustari y Francisco Espejo. Y como suplente quedó Francisco Javier Maíz. Las dificultades creadas por el terremoto de 1812 y la crisis política militar abierta por el avance de las fuerzas realistas al mando de Monteverde hicieron prácticamente nula la actuación de este segundo triunvirato. Ni Toro ni Ustari llegaron a ir a Valencia. Así sería, ¿no? De lo difícil que era ese momento para la naciente república. El día 4, el Congreso quedó conferir el poder ejecutivo a una confederación, de la confederación con facultades extraordinarias el 6 de abril de 1812. El 23 de este mes, el Poder Ejecutivo, mediante una comunicación del secretario de Guerra, nombró a Miranda, generalísimo de las Fuerzas Armadas de la Confederación, con absolutas facultades para salvar nuestro territorio invadido por los enemigos de la libertad, según se le decía. Miranda aceptó. Esta es la conocida, pues llamada dictadura de Miranda, con todos los poderes que le fueron conferidos por el Congreso de la República en 1812. Fernando Rodríguez del Toro, quien aún se resentía de una herida en su combate en la batalla del Morro, se separó del triunvirato. Y ahí empezó, pues ciertamente, una especie de fractura, ¿no? Ya se empieza a disociar todo el centro del poder o los que representaban esa primera república. Y evidentemente Miranda fue quedando solo, ¿no? Fue poco a poco quedando solo, fue un proceso de meses, hasta que a pesar de que le otorgan a Miranda todos estos poderes extraordinarios, pues lamentablemente la naciente república no logra salvarse. No logra salvarse y al poco tiempo, pues Miranda se retira de la ciudad de Valencia. Bolívar va a la guarnición de Puerto Cabello y sabemos, bueno, que se hace un aspecto pues de otra disertación de esos hechos, ¿no? Que sucedieron en ese momento. Y Miranda capitula a los pocos meses ante Monteverde y este es el fin de esa primera república y ahí termina la primera oportunidad en que la ciudad de Valencia fue capital de Venezuela. Posteriormente, los hechos, sabemos del avance de los procesos posteriores de el manifiesto de Cartagena, Bolívar, la campaña admirable, la Segunda República, todo esto, que muy acertadamente Morón, el doctor Guillermo Morón lo llama como la república en el monte, la república en el bosque, porque realmente no se vuelve digamos, a formalizar y a establecer un orden, ¿no? Constitucional y estable, sino quizás desde el Congreso de Angostura, ya muchos años después. Mientras tanto, pues fue todo, digamos, una serie de eventos en los cuales se iba y se venía y bueno, todos sabemos pues que ese es un aspecto de nuestra guerra de independencia en el cual sucedieron pues muchas circunstancias que no permitieron esa estabilidad de un gobierno. Posteriormente, después de todos estos años, viene, por supuesto, Valencia, es tomada, bueno, llega Morillo, llegan las tropas españolas y todo el proceso que va hasta la batalla de Carabobo, en la cual pues ya Valencia vuelve a ser parte, digamos, ya de una Venezuela libre, en ese caso de la República de Colombia, a la cual Venezuela formaba parte. La segunda ocasión en la cual Valencia fue capital de Venezuela fue en el año 1830. Ahí Valencia fue capital ya del Estado venezolano.
El 13 de enero de 1830, el general José Antonio Páez, como jefe civil y militar de una Venezuela aún integrada a Colombia, convocó a un Congreso Constituyente por el creciente y continuo distanciamiento con el gobierno centralizado localizado en Bogotá. Dicho Congreso tuvo lugar en la ciudad el día 6 de mayo de 1800, de octubre de 6 de mayo de 1814 hasta el 14, perdón, de 1830 hasta el 14 de octubre de 1830, el cual culminó con la creación de la República de Venezuela. Es interesante destacar que todas estas reuniones y toda esta sala de sesiones de la creación de la República de Venezuela en 1830, pues se realizaron en la sala de convenciones, en la sala de la Casa de la Estrella, donde la academia tiene pues su sede formal, y en ese mismo salón ahí se reunieron para constituir la República de Venezuela en ese año de 1830. En ese momento, Valencia era capital. Valencia fue designada capital provisional durante el desarrollo del Congreso. Y la elección de la ciudad, por supuesto, la hizo el general Páez, pues como el gran hombre del poder, el gran caudillo, que en ese momento estaba pues ya haciendo pues gala y usando ese gran poder y prestigio acumulado durante todo el proceso de guerra de independencia. Y bueno, decía que ya era, algunos historiadores comentan que este periodo pues era, digamos, el momento de los héroes de independencia, el cobrar de los héroes de independencia en cuanto al ejercicio del poder. Y así se manifestó durante gran parte del siglo XIX, sobre todo en los primeros 30 años. En los primeros 30 años de esa República de Venezuela, de la Constitución de 1830. En 1830, Venezuela recupera la autonomía territorial y política, la cual gozó en 1811 a formarse la Confederación, la cual comentamos anteriormente, y a partir de ese momento ya va tomando pues sucesivas generaciones imponiéndose a buscar la separación de Venezuela y del departamento de Venezuela de Colombia. De hecho, Valencia fue uno de los escenarios más prolíficos en cuanto a manifestaciones relacionadas con el proceso conocido como la COSIAR. Y bueno, eso fue un proceso que duró algunos años, pero que al final no solamente era el hecho de que Páez, utilizando su prestigio y militar y su poder que tenía, pues decidió un pequeño grupo, sino que había realmente bastante, había mucho desencanto en cuanto por parte de la población, también de los sectores económicos del país, de mantener la unión. Al igual que pasaba en Colombia, pues, Santander y sus partidarios pues tampoco pues apreciaban mucho la situación que se vivía con Venezuela. Y bueno, fueron los previos, ¿no? de esa separación de la República de Colombia y del nacimiento ya de una Venezuela independiente. Páez para ese momento establece un gobierno provisional. Al constituirse jefe de la administración y nombra un gabinete formado por Miguel Peña, ministro de Interior y Justicia y Policial, Diego Bautista Urbaneja, de Hacienda, Exteriores, y Carlos Sublé, general de Guerra y Marina. Asimismo, el general Páez convocó a un Congreso Constituyente que debía celebrarse en Valencia, a donde se trasladó la capital de la República mientras sesionó. Ese gobierno o esa idea de gobierno, la ideología de esa constitución era de corte liberal, en el sentido de que era permitida pues libertades económicas, era digamos una modelo, ¿no? Ciertamente muy distante o muy diferente a lo que se concibió por primera vez en la Constitución de 1811.
Y bueno, esa era una de las grandes diferencias. De hecho, esta constitución duró 28 años, casi 30 años, una de las que más tiempo ha durado. Y por supuesto, siempre bajo todos los gobiernos que hubo y todo, durante ese periodo, siempre la figura del caudillo que protegía, que designaba a quienes iban de alguna manera a dirigir toda la república, siempre bajo su áurea. Páez, digamos, ese periodo, el general Páez y el general Monagas, pues fueron esencialmente también, pues, héroes de la independencia, fueron los que, las sombras o el poder y los que ellos proyectaban para eh, decidir quién gobernaba y quién seguía en Venezuela, quién seguía llevando el poder en esa Venezuela republicana de 1830 a 1858. Al comenzar el gobierno de Páez, ya para cerrar este punto, se estableció una división de provincias, que es muy interesante mencionarlo porque de ahí ya empieza a configurarse lo que es la estructura político-administrativa estadal ¿no? de lo que es Venezuela y se constituyó al principio por provincia. Ya había la provincia de Cumaná, de Caracas, de Carabobo, de Coro, de Maracaibo, Trujillo, Mérida, Barinas, Apure, Barcelona, Margarita y Guayana. Esa fue la estructura con la cual se estableció pues, que la República de Venezuela iba a ser eh, una república de carácter liberal, por supuesto, como ya lo mencioné antes, y con un gobierno central. Ese es otro de los aspectos muy diferentes a la Constitución de 1811. Después de pasar todos estos 28 años también que no pasaron en paz. Ahí tenemos de por medio la revolución de las reformas, tenemos de por medio todos los alzamientos en la época de Zamora, tenemos la misma posición del general Páez contra el gobierno del general Monagas, la toma del Congreso, bueno, mucha violencia, muchas situaciones que no permitieron pues que esa república tuviera la estabilidad o la paz que tanto se ansiaba. Serían muy breves periodos de tiempo durante esos años que eso pudo haber pasado en nuestra Venezuela. La tercera oportunidad en la cual Valencia se convierte en capital de Venezuela es en el año en marzo de 1858. ¿Por qué? Porque en ese año el gobernador de la provincia de Carabobo era el general Julián Castro. Y el general Julián Castro encabezó un movimiento que se llamó la Revolución de Marzo para destituir y deponer al general Monaga, José Tadeo Monaga, y la cual pues formó mucha gente vinculada al poder, inclusive algunos otros héroes de la independencia, como el general Silva, de Laurencio, apoyaron esa revuelta y también una gran parte de la intelectualidad de la época. Podemos hablar de personajes, ¿no? Que tuvieron pues una posición muy importante para determinar pues ya la salida y ponerle fin al gobierno del general Monagas. Valencia, pues otra vez, pues designada capital mientras se reúne la Gran Convención de Valencia en 1858, la cual sus reuniones se desarrollaron en lo que hoy es la iglesia de San Francisco. Eh, Ahí se produjo todo. Ahí estuvieron gente la talla de Fermín Toro y de otros intelectuales, pues que fueron dándole una estructura constitucional a esa nueva, digamos, al producto de esa revuelta que querían pues que se estableciera como una nueva república.
El problema era la lucha que había en esos entonces entre liberales y conservadores, que también fue un factor que desde que empezó, digamos, triunfó la Revolución de Marzo, se destituyó a Monagas, Castro estableció un gobierno provisional y todo el proceso, se creó la Convención Nacional, pero siempre existía de fondo pues una fractura en la cual no se ponían totalmente de acuerdo en muchos aspectos esenciales de la naturaleza del gobierno que debería ser. Y bueno, al poco tiempo, pues también derivó y naufragó también ese gobierno, ¿no? Que nació de la revuelta, de la Revolución de Marzo de 1858, degenerando ya directo a lo que es un capítulo también importante y muy trágico de nuestra historia, que fue la Guerra Federal. En ese momento, bueno, todos estos sucesos, pues, llevaron, pues, a que fueron esenciales para el país, para el momento histórico y para el futuro, pues, se desarrollaron en Valencia. Por eso que Valencia, ya un poco para redondear alguna idea, siempre ocupó en esa, y ocupa, ¿no? Una posición no solamente desde el punto de vista geopolítico, sino también como una ciudad que socialmente atrae ha sido pues, un punto de referencia en estas tierras de Venezuela, pues era siempre pues, vista con mucha importancia en ese entonces, pero siempre en esos momentos difíciles, en varios momentos difíciles para Venezuela, no solo para Valencia. Pues siempre la ciudad fue protagonista de todas estas situaciones, todos estos sucesos que llevaron pues son parte de nuestra historia y de lo que hoy somos, ¿no? Como república. Más adelante, Venezuela, Valencia también, bueno, ha sido, como es, pues, protagonista de muchos sucesos importantes en el devenir de la historia. Y es algo que está implícito en esa ciudad. Yo quisiera concluir mis palabras con una pequeña cita que quiero hacer, porque yo creo que eh, toda la historia o gran parte de nuestra historia política, social del siglo XIX y gran parte del siglo XX y por qué no del XXI, pues siempre la retórica, siempre la división, siempre el interés, el mezquinismo en muchos aspectos, pues ha sido como el elemento presente y el que ha sido más tomado en cuenta para buscar eh, llevar o crear una armonía, pues por supuesto que no se puede bajo estos principios en los gobiernos de la época y en los gobiernos actuales, ¿por qué no? Quiero citar a Ana Teresa Torres de su obra La herencia de la tribu, lo siguiente: hay pasados que no terminan de irse. El pasado venezolano es uno de ellos. La gloria de la independencia, siempre dominante en nuestro imaginario, extiende su sombra del presente perpetuo. Como quiera que avancemos, el pasado nos espera. El futuro siempre se da paradójicamente pretérito. Bueno, yo quiero darle pues muchas gracias por haberme escuchado, darme esta oportunidad y estoy pues también presto si tienen algún comentario, alguna pregunta para contestárselo. Muchísimas gracias. Hay pasados que no terminan de irse. Pues muchísimas gracias, doctor Rafael Pinto. Tremenda frase. Súper interesante toda la intervención y la importancia política que ha tenido históricamente Valencia. Desconocido por los propios valencianos, creo yo, que en muchas ocasiones no nos hemos encargado
investigar y hacer vida inclusive con las propias instituciones que promueven este tipo de eventos, ese tipo de publicaciones y que son importantes dentro de nuestro desarrollo cultural. Creo que ahí, incluyéndome como valenciano, tenemos una tarea pendiente con la ciudad también y de ahí el valor que tienen este ciclo de charlas, ¿no? Doctor, por ahí tenemos una intervención. Yo también tengo un par de preguntas anotadas por parte del señor José David López. El profesor señala, una de las tareas de los independentistas fue hacer entender que el rey era un ser humano normal, no era un ser divino. Creo que esto se menciona en ese primer contexto de la capital de que se nombra como capital de Venezuela a Valencia y que surgen ciertas insurrecciones. No sé si nos puede comentar un poco al respecto. Sí, claro. Las ideas o la idea principal de este grupo pues, que perseguía pues, el logro de la independencia tanto de intelectuales y parte de la sociedad era hacer notar, ¿no? Eso, ¿no? De que ellos querían un gobierno más allá, una figura republicana, en los cuales el poder, la soberanía estuviera 100% en el pueblo y pudiera representarse, ¿no? A diferencia de lo que se venía o lo que se tuvo por 300 años bajo la figura del rey y su carácter pues divino, ¿no? Que quería dársele, ¿no? Pero también hay algo interesante, ¿no? Hay un tema a mi manera de entenderlo, de intereses. ¿Me iba mejor con el rey o me va mejor con ellos? O sea, entonces no era tanto, como veo que era la figura, ¿no? Que el rey divino y todas estas cosas, yo creo que era un tema más de conveniencia, sobre todo en muchos aspectos socioeconómicos y políticos también en la época. Porque si tenía pues o algunas cosas que lo beneficiaban y el cambio del régimen para una figura republicana, en este caso, con una figura ejecutiva, con un triunvirato, como fue en ese momento, pues sonaba muy disonante. Entonces, yo pienso que, claro, la idea esencial de estos padres fundadores, como lo llamaríamos de alguna manera, de esa idea de la independencia, pues no fue quizás eh, muy, no, de hecho, no es que fue quizás, sino que no fue pues bien atendida y bueno, y a los hechos nos remitimos de todo lo que pasó durante esos años. Muchísimas gracias, doctor. Yo me quedo aquí con algunas anotaciones, quizás un poco al margen del tema de conversación sobre la capital de Valencia, pero hubo un comentario de su parte en donde, conforme a una base teórica, se afirma que el proceso de independencia fue en gran medida una guerra civil y no una guerra de independencia. No sé si esto lo puede desarrollar un poco. Me pareció muy curioso esa afirmación, lo podría desarrollar un poco. Sí, bueno, eso no es, digamos, de mi autoría, eso es de Laureano Vallenilla Lanz, ¿no? Que esa es su teoría, ¿no? En cuanto a la visión de la guerra de independencia venezolana. ¿Por qué? Porque, como yo lo interpreto, él dice que, bueno, fíjense, por ejemplo, esa insurrección de Valencia. Ahí no habían tropas españolas, que venían todas, inclusive las tropas que reunía, los que seguían al rey, por ejemplo, las de Monteverde, eran, por supuesto, habían españoles, pero eran todos que formaban parte del departamento, de la provincia de Venezuela, de sus pueblos, eran naturales, eran de aquí. Y quizás él le quiso dar ese enfoque al tiempo, ya que llegan tropas realistas de España y, por supuesto, seguidores también españoles, pero todo nutrido con fuerzas internas. Por eso él le da ese enfoque, ¿no? Evidentemente, fuerzas internas que apoyaban la corona y el mensaje del rey, pero la interpretación de Vallenilla, pues va en eso temática, ¿no? Y más aún, él desarrolla después toda la figura del gendarme necesario y toda esa parte, pues ya más adelante en la historia nuestra, que pasa a ser también un elemento que nos ha marcado como nación también. Perfecto. Doctor José Sabatino tiene el micrófono. Tiene el micrófono en mute, doctor.
Rafael, gracias porque como tú lo decías al inicio, muchas veces uno escucha a la gente repitiendo, bueno, que sí, que Valencia fue 2 o 3 veces, porque tampoco son muy precisos capital de Venezuela, pero nunca explican en qué contexto, ¿no? Y creo que tu charla lo aclara muy bien, ¿no? Fíjate, Rafael, yo pienso que, como tú bien lo mencionas, esa sublevación de Valencia tiene también mucho que ver con el tema económico, ¿no? Al final del día, la economía mueve la historia y lo que había era una reacción también lógica de enfrentar a lo que era todavía no muy claro, se aproximaba, ¿no? Y es mejor mantener el status quo, sobre todo porque Valencia tenía su gran puerta de entrada y salida, que era el puerto de Puerto Cabello, ¿no? Bueno, junto con La Guaira eran los dos principales puertos que servían de una u otra manera a la provincia, ¿no? Ahora fíjate, es interesante porque esta capitalidad de Valencia siempre es temporal, ¿no? O es extraordinaria, en el caso de casi siempre asociado al movimiento del Congreso, ¿no? Para los fines de sesionar en su territorio. Pero en tu opinión, ¿cuál es el principal obstáculo para que Valencia no se convierta en la capital definitiva de Valencia, de Venezuela? Es decir, qué es lo que impide, ¿no? Porque hubo, ciertamente, en las reuniones constituyentes hubo discusión al respecto, ¿no? Y sobre todo en el 58 nuevamente se vuelve a plantear el tema de, bueno, de que Venezuela, de que Valencia tenía todo el derecho de serlo, ¿no? Pero en tu opinión, ¿cuál es el factor que atenta contra esa capitalidad de Valencia? Eh, bueno, excelente pregunta, sí. Bueno, yo pienso que el hecho de la diversidad, ¿no? De personas o de personajes que conformaban el Congreso y de las diferentes regiones del país, pues decidieron, en mi interpretación, acudir a lo que es la tradición desde la época de la colonia como punto de referencia para Venezuela y como sede principal o primaria del país, como fue Caracas, por ejemplo. Parece que el Congreso en 1811 tenía representantes de diferentes provincias y claro, muchas veces en esos casos, tú, ciertamente como lo dices, pues la situación de provisionalidad de Valencia se debió pues a muchos factores que en esos momentos pues sucedieron. En el caso de la Primera República, muy claro, ¿no? Se vio casi acorralada hasta cierto punto. Pero ya posteriormente, hay donde hay situaciones como en la Valencia como capital por segunda vez en el Congreso Constituyente en 1830, donde Páez residía aquí en Valencia. Páez vivía aquí. Y Valencia sabemos que desde el punto de vista geoadministrativo, geopolítico, está ubicado en una posición con salida del puerto importante, con Puerto Cabello, y también la entrada a los llanos occidentales y centrales del país. Entonces, siempre pues habían esos elementos que se consideraron, ¿no? En esas discusiones de las convenciones. Y posteriormente, en la Valencia como capital en los años de la Revolución de Marzo, evidentemente porque en ese momento Castro era gobernador de la provincia y también, bueno, fue el que lideró toda esta actividad, pues, para sacar a Monagas del poder. Y claro, posteriormente, ¿por qué termina siempre en Caracas? Ya para esa época, Caracas ya tenía, no solamente estaban establecidos desde el punto de vista estructural, digamos, todo lo que era la sede del poder central, del Congreso, en algunos sitios, sino también un aspecto muy importante que era el establecimiento de las legaciones internacionales de los países, que tenían su sede también en Caracas. O sea, ya era un tema que dijeron, digamos, pienso yo, ¿no? Que eso quizás lo pensarían los legisladores, bueno, ya podemos tomar decisiones en algún sitio temporal, pero siempre pues se dirigían a Caracas como, digamos, la capital histórica, ¿no? De Venezuela en algún momento. Y esa es mi opinión.
Muchísimas gracias, doctor Pinto. Una última intervención por aquí del chat, un comentario más que una pregunta por parte de la señora Daniela Bolaños. Establece, creo haber leído que Guillermo Morón dijo que el hecho de que Bolívar haya lanzado el decreto de guerra a muerte es porque precisamente le quería dar esa connotación de guerra internacional y no nacional. De ahí la frase españoles y canarios, ¿no? Muchísimas gracias a todos los que están participando y a los que han remitido sus preguntas. Ya para finalizar por la hora, le damos la palabra al doctor José Sabatino, presidente de la Academia de Historia del Estado Carabobo, para finalizar el evento. Bueno, no, solamente agradecer al doctor Pinto por su intervención y por tomarse la molestia allá tan lejos de acompañarnos en este ciclo de charlas, que es el regalo que hemos organizado desde la Academia de Historia del Estado Carabobo para celebrar el próximo 469 aniversario de la Fundación de Valencia, asumiendo que 1555 sea la fecha correcta o el año correcto. Bueno, siempre tiene que haber un convencionalismo. Y además, que para manifestar que precisamente cuando hablamos con Rafael sobre el tema que iba a abordar, pensamos que este era formidable en el marco del bicentenario que ahora celebramos, que es el bicentenario de creación de la provincia de Carabobo, que estamos próximos a celebrar el 25, perdón, el 25 de junio próximo, que es cuando se dicta la ley de división territorial con arreglo a la Constitución del año 21 y conforme a la cual el departamento de Venezuela entonces queda escindida en dos provincias, que son la de Caracas y Carabobo. Así que creo que era una muy oportuna intervención de Rafael, referirse entonces a Valencia como tal, a esa capitalidad provisional de Valencia, que la hace, bueno, una de las ciudades más importantes de Venezuela y de gran participación en el acontecer histórico venezolano. Así que muchas gracias a Rafael por tu participación y muchas gracias a todos. Gracias a Benjamín Cordero, quien nos ha ayudado en el manejo técnico de esta sesión. Buenas noches. Hasta luego.